sabéis, bueno, tanto este como el siguiente están dedicados pues a la unidad 2 que tiene que ver con los modelos de gobernanza metropolitana. Antes de introducir a la ponente, os quería recordar que en este taller pues hay una serie de actividades evaluables, ¿vale? Cada semana, ya habéis visto que, bueno, es intenso, ¿no? Porque pide cada semana pues empezamos más fuertes con esta primera actividad, digamos, y luego ya a través de los foros, etcétera, y todo esto construyendo hacia el trabajo final, ¿no? Que en el fondo el trabajo final pondréis en relación todo lo que habéis ido trabajando durante el taller, ¿vale? O sea que todo lo que las contribuciones que vayáis haciendo en el foro, etcétera, también os van a servir de cara al trabajo final. No son cosas aisladas, sino que tienen una línea de continuidad, ¿vale? Entonces, recordaros solo que hoy hay que entregar una actividad evaluable, ¿vale? Que hasta ahora solo 8 personas la han entregado. Entonces, recordad bueno, que los que en América Latina tenéis más horas durante el día, pero que los que están más en la península ibérica ya el día ya quedan menos horas, ¿vale? O sea que poneos las pilas y recordad que también hay luego que contestar la pregunta en el foro, que esta semana la he hecho antes, la semana que viene la idea es que cuando acabe el webinar, cuando acabe el webinar, os haré otra pregunta en el foro para que le respondáis a partir de la intervención que se habrá hecho en el webinar, ¿de acuerdo? O sea que intentad, son 7 semanas así intensas, pero intentad ir manteniendo el ritmo porque luego ya habrá pasado un momento, ¿no? Y esto es interesante que lo podáis aprovechar. Vale, dicho esto, hoy tenemos a Yolanda Bicharra, que es la directora ejecutiva de la OPAMS, que es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de El Salvador. Ella es arquitecta y además tiene una maestría en Administración de Empresas y especialización en Gestión de Políticas del Suelo. Y bueno, una experiencia, más de 20 años de experiencia en la empresa privada y también en el sector público, en todo lo que es la dirección de trámites, proyectos, normas urbanísticas, construcción, etcétera. Es decir, pues una persona con una larga trayectoria, experiencia en materia especialmente urbanística, pero que bueno, como ahora directora ejecutiva de Europams, pues tiene esta visión, ¿no? De lo que sería la gobernanza metropolitana, en este caso en concreto en San Salvador. Entonces, agradecerle mucho que haya aceptado pues, participar en este taller. Y entonces un poco, Yolanda, la dinámica que hacemos es que tú irás haciendo la presentación y si algún participante tiene una pregunta, pues o levanta la mano o pide la palabra en el chat y un poco, entre comillas, te interrumpo para dar paso pues esta pregunta para también hacerlo más dinámico. Y si no, si hay alguna intervención en el chat, pues yo también la recojo y la verbalizo, digamos, en voz alta si la persona no lo quiere hacer, digamos, oralmente. Pero un poco es la dinámica que hemos seguido, ¿no? Bueno, que empezamos la semana pasada. Si te parece bien, pues lo haremos así, Sí, ¿vale? claro, claro, totalmente. Vale, entonces, pues cuando quieras, pues adelante y muchas gracias pues por estar con nosotros hoy. Bueno, tengan todos muy buenos días, la verdad. Buenos días por acá, por El Salvador, y buenas tardes y buenas noches en algunos otros lados, pero la verdad que sumamente honrada de haber sido invitada a contarles un poco lo que en el área metropolitana de San Salvador hacemos. Y bueno, voy a estar permitiéndome compartir la presentación. A ver si lo logro. Un segundito, lo intento. ¿Lo estamos viendo ya? Sí, perfecto.
¿Sí lo pueden ver? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tengo una cantidad de información en términos generales, pero lógico, podrán interrumpirme si por alguna casualidad yo no estoy atenta y no puedo ver la mano levantada o el tweet, pues me interrumpen como sea. Mariona, por favor, con toda la confianza y a fluir, como decimos. Así que muchísimas gracias a todos y espero pues que les sea de algún interés todos los retos que estaremos contando. Comienzo con esta frase que la conocerán mucho: la ciudad incluye y desborda el concepto de municipio. Y también sabemos todos en estos contextos de que los temas de gobernanza son vistos, abordados y asumidos desde las diferentes idiosincrasias y personalidades de los territorios, los cuales responden a su historia, su cultura, sus realidades, etcétera. Así que con esto pues me permito comenzar. Vamos a estar en torno a 5 puntos en el que en todos estos puntos irán viendo aspectos de relevancia o irán probablemente descifrando un poco esas grandes preguntas de qué estilo de gobernanza tenemos, cuáles son los pros, los contra, cuáles son nuestras debilidades. Pues a lo largo de la presentación se recoge eso. Sin embargo, pues podremos ir concretando en la medida que ustedes mismos así nos lo expresen o nos lo puedan ir preguntando. Las generalidades del área metropolitana de San Salvador, pues somos el principal motor político, económico, social. Tenemos 610 kilómetros de territorio en el que se ejerce las competencias delegadas por marco de ley, que es la planificación y el control del desarrollo urbano y rural. Somos 14 municipios, tenemos 1.8 millones de habitantes y bueno, pero también es interesante advertir que este 1.8 millones de habitantes se superan los 2 millones, puesto que se recibe una población que nos visita diariamente que supera el medio millón. Interesante advertir un poco el tema de nuestra densidad, que creo que da algún nivel de información interesante, principalmente para los economistas. Tenemos el 27% de la población nacional con una densidad de 2.961 habitantes por kilómetro cuadrado versus la del país, que es 319 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esa es una densidad bruta. Al hacer la neta, pues esto cerca de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado se nos incrementan a cerca de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, somos un territorio denso. Es acá, en esos 610 kilómetros cuadrados, donde se genera el 33% del PIB nacional. Sin embargo, tenemos una buena cantidad de asentamientos urbanos precarios, que es parte de las características de las áreas metropolitanas de Latinoamérica. Hay 1.381 asentamientos en sectores territoriales precarios, pero dentro de ellos pues hay una serie de organizaciones y o comunidades. Algunos se encuentran en mayor susceptibilidad, como por ejemplo esos 206 que recogen alrededor de 147.000 hogares. Tenemos una tasa de motorización de 307 vehículos por cada 1.000 habitantes y el incremento, el ritmo en el que se incrementa, pues es interesante observarlo, puesto que no tenemos un buen sistema todavía de transporte colectivo masivo, llamémoslo, y eso lleva a que sea parte de las aspiraciones socioeconómicas de nuestra población, el tener vehículos propios. Hay un fuerte reto en términos de la gestión de infraestructura hidráulica, puesto que solamente el 9% de las aguas negras se tratan y el 36% de toda esta población, de este 1.8 millones de habitantes, recibe agua, sí, pero de alguna manera discontinua, no permanente las 24 horas. Hay una importante generación de residuos y bueno, una situación de homicidios bastante alta que ponen en inseguridad lamentablemente nuestras ciudades. Esto un poco lo realzo, puesto que son hechos metropolitanos que son que llaman la atención y que como tal deberían ser abordados con toda la integralidad y con toda la colaboración interinstitucional y multiactor del país. Y que no es así como tal, pues.
Quiero contarles también de nuestra institucionalidad metropolitana, que si bien es cierto es la primera y única experiencia de mancomunidad en el país, en nuestro marco de ley, y que nace a partir de una tragedia. En el 86 tenemos un terremoto fuerte que afectó en mucho la zona central del país, y de ahí algunos alcaldes recogen la iniciativa de asociarse para gestionar un poco mejor la crisis y ojalá hacer algún tipo de gestiones con economía de escala para poder paliarla. Si bien es cierto, nacemos en el 87, pero para que nos veamos en nuestro sistema de gobierno salvadoreño, tenemos el órgano legislativo, que es donde se generan las leyes, el órgano ejecutivo, que es donde está el presidente, el vicepresidente y toda su cartera de ministros, el órgano judicial, que está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, y dentro de ella pues existen los magistrados en 4 salas, de lo contencioso, de lo constitucional, de lo civil y de lo penal. Pues si han oído últimamente las noticias de país, es esta órgano judicial con la sala de lo constitucional, lo que fue destituido y que han de manera, llamémosle provisional, durante creo que 6 u 8 meses, y que fueron puestos sin mayor proceso. Y bueno, tenemos también instituciones autónomas e independientes como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas. También existen algunas autónomas que dan servicios como la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, AMDA, que es el que brinda el servicio de agua potable y de aguas negras, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, entre otros. Y bueno, y si estamos en ese nivel, digamos, no por debajo, pero sí, se encuentran los 262 consejos municipales plurales dirigidos por el alcalde. Ellos son electos y son los que tocan territorio. ¿Y dónde estamos con SOPAMS? Pues nosotros estamos recibiendo 14 alcaldes asociados y que se asocian a partir de una necesidad de gestionar mejor un terremoto, y somos hoy por hoy un ámbito con legitimidad política, somos municipalistas, autónomos y con competencias concretas definidas. Pero también el país, en la administración de gobierno nacional anterior, hubo alguna apuesta interesante por la organización de más mancomunidades o asocios. Así, hoy por hoy funcionan también 28 asociaciones de municipios. Sin embargo, es la nuestra la que ya tiene más de 30 años de existencia y que tiene un cuerpo de ley que le permite esa garantía y sostenibilidad en el tiempo, puesto que estas otras mancomunidades, que si bien es cierto existen, pero tienen muy poca acción, actividad, y además de todo los alcaldes entran y salen a conveniencia y por lo general se agrupan en términos de político partidarios, y muy pocas en torno a temas específicos como por ejemplo medio ambiente, agua, entre otros. Bueno, en este panorama, la evolución histórica institucional, como ya lo decía, nacemos en el 87. En el 88 se crea la OPAMS, que es la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, y que es el brazo técnico de los 14 alcaldes. En el 90 se inician las funciones, pero también es en el 90 donde se incorporan 2 municipios más, para hacer 13. Comenzaron con 11 municipios, se suman 2 más en el 90, y es en el año 93 donde se oficializa la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador. Sin embargo, se nace a la luz de unos estatutos que son quien nos crean, quien nos dan las competencias, pero igualmente quien manda la forma de cómo nos tenemos que financiar, entre otros. Entonces, nacemos con estatutos, los estatutos continúan de manera vigentes y legales, pero igualmente se da pues posteriormente en el 93 una ley que nos respalda en todo nuestro accionar. Y a esto se deben, de otras cosas, pues que no se haya tenido esa salida o ingreso de municipalidades tan a la voluntad antojadiza. En el 95 se aprueba el reglamento a esa Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es donde se desglosa un poco más los temas
competenciales de la Oficina de Planificación, entre otros. En el 96 se incorpora un municipio más para completar los 14, y también en este año se inicia un esfuerzo interesante que era el ingresar a una empresa de economía mixta. Somos socios de Mides, un relleno sanitario que recibe los residuos, y que acá comenzamos a dar muestras de cómo, además de todo, con nuestra legalidad podíamos ser parte de esta capital accionario de una sociedad de economía mixta. En el 2000 se inicia el trabajo con la cooperación internacional, ya se nos comienza a ver y a advertir que existimos, y a invitar y a gestionar que caminaran con nosotros en términos de apoyos y alianzas. En el 2003 se inicia el trabajo a partir de una planificación estratégica institucional con una mirada ya más certera de hacia dónde lo metropolitano debía caminar. Y en el año 2010 se oficializan 7 políticas metropolitanas construidas de alguna manera bajo esquemas participativos, pero muy moderados. En el año 2011, el país avanza a nivel nacional, pues se oficializa la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de nivel nacional, y ya nosotros habíamos arrancado con una en el 94, y en esta ley se nos reconoce y decide pues no trastocarnos, digamos, en nuestra organización, porque el de la ley nacional lleva a que el asocio debe ser entre municipios asociados, pero por lo general del mismo departamento. Nuestro país está dividido en 14 departamentos. Somos 262 municipios, pero 14 departamentos. Y entonces ahí entra un poco en cierta situación de análisis, porque nosotros tenemos municipios de 2 departamentos. Tenemos del departamento de San Salvador y del departamento de La Libertad, y por eso además de todo somos un poco sui generis, digámoslo. En el 2015 se instala el CODEMET, ya lo vamos a ver más adelante. El CODEMET es un espacio interesante en donde los alcaldes convocan a los ministros de las carteras que tocan territorio, como obras públicas, medio ambiente, etcétera, en una sola mesa para encontrarse y concertar necesidades y proyectos metropolitanos. Así que fue un ejercicio interesantísimo que vivimos durante 3 años más o menos. Y en el 2017, parte de nuestra apuesta por la modernización normativa institucional se da con la aprobación del esquema director y su reforma al reglamento. Ya ese esquema director le da una mirada muchísimo más moderna y un poco de cara a los objetivos de desarrollo sostenible, en donde se le apuesta a un territorio sostenible, compacto, inclusivo, etcétera, y que además se recogen algunos instrumentos que nos permiten tocar territorio en términos de cómo gestionamos un poco mejor obras de ciudad ante la no existencia de un impuesto predial, por ejemplo. Y bueno, en el 2018 se aprueba el sistema de compensaciones del AMS, porque se recogieron estos conceptos en nuestro esquema director, que no permite eso que les comentaba, a la luz de la solidaridad, llamémosle así, a hacer ciertas compensaciones económicas de parte de los inversionistas, con el gran objetivo de desarrollar obras tocando territorio, y ojalá en aquellos territorios que tienen menos capacidades. Bueno, y del año 2019 al 21, pues que hemos continuado de manera más organizada en esa cometida de modernizar nuestros marcos organizacionales y funcionales, y se oficializa una segunda versión de la política de espacios públicos, de la política de movilidad, y se lanzan 2 políticas más, la de desarrollo económico territorial y la de seguridad urbana. Pero además de todo, tenemos introducido en la Asamblea Legislativa, que es donde se aprueban las leyes del país, una reforma a nuestra ley del año 93, que entró en vigencia en el 94, y teniendo como principal apuesta darle mayor respaldo a la identificación de los hechos metropolitanos y a la consecución de sus soluciones, y de manera articulada y colaborativa. Pero también le apostamos un poco a fortalecer nuestro sistema de financiamiento.
Lamentablemente quedó atrapada en la asamblea anterior, ya no pudo continuar discutiéndose y ahora pues las transiciones están advirtiéndose que van para prorrogar, dilatar y o terminar de engavetar, como nosotros decimos, estas iniciativas hasta que ellos los nuevos diputados no puedan conocerla en su verdadera esencia y en su verdadera dimensión. Y estamos a la espera de que eso, pues, esos acercamientos ojalá sucedan de pronto. Todo esto pues es nuestro camino de los 30 años atrás en desarrollo territorial metropolitano. Ahora, si queremos comprender un poquitito más cómo está la institucionalidad metropolitana, ya lo decíamos, tenemos el Consejo de Alcaldes, que está conformado por los 14 electos, su brazo técnico, la Oficina de Planificación, que actúa como la Secretaría Ejecutiva, además de todo, y el CODEMET es el espacio que les comentaba que tuvimos oportunidad de instalarlo a partir del año 2015, aun cuando se recoge ya desde el año 94. Y este pues es un espacio para colaboración de manera recíproca. Y eso que decía, donde se puedan encontrar en ese espacio las necesidades territorializadas y priorizadas planteadas por los alcaldes metropolitanos, pero igualmente cómo la casamos con la inversión de gobierno central. Y por eso fueron ejercicios interesantísimos y que estaremos contando ya en las subsiguientes. Pero también quiero contarles que en esa ley del año 94, pues, o sea, la que está vigente, también tenemos un comité de planeación del área metropolitana y es donde se posibilita la participación de gremios profesionales y empresarios, un poco para velar porque el CODEMET pueda trascender, además de los tiempos políticos, en las apuestas y acuerdos por ir avanzando en esos déficits metropolitanos. Esta instancia no ha podido instalarse después del año 18, que fue cuando hubo cambio de gobierno y ya los nuevos gobernantes de gobierno central no se sentaron para continuar empujando el CODEMET. Pues era donde teníamos planificado comenzar a hacer posible la instalación de este comité de planeación, pero lamentablemente todo eso quedó detenido en el año 18. Nuestra estructura orgánica como COAMS o PAMS, que somos las instancias que funcionamos desde hace muchos años ya, pues están los 14 alcaldes a la cabeza que trabajamos con ellos como PAMS, como su brazo técnico en 4 comisiones conformadas por ellos, la de gestión institucional, la del territorio, medio ambiente y riesgos, la Comisión de Alcaldes de Desarrollo Económico y Cohesión Social y la Comisión de Alcaldes de Salud y Manejo de Residuos. En estas comisiones de trabajo, todos los equipos de la OPAMS permanentemente nos sentamos para ir tomando decisiones que son sometidas a aprobación en pleno cada 2 veces al mes. Los 14 alcaldes se sientan a lo largo de los años, así ha sido, 2 veces al mes, cada quincena, en donde se discuten esos temas y que de alguna manera ya van teniendo vistos buenos o discusiones previas en el seno de estas comisiones. Y lógicamente pues está organizado con el nivel operativo, el personal de apoyo, el nivel asesor, como se advierten, pero verdaderamente los brazos operativos están localizados en las 3 subdirecciones de planificación e investigación, de control del desarrollo urbano, que es el brazo de en medio que está abajo, de donde nos nutrimos financieramente hablando. Nosotros no recibimos financiamiento de gobierno, pues, el nacional ni de las municipalidades como tal, sino que nuestros servicios hacen que seamos autosostenibles. Y últimamente se instaló la Subdirección de Desarrollo Social y Económico, que era un reto, puesto que nuestro mandato es planificar y controlar el desarrollo urbano y rural. Y acordémonos que la palabra desarrollo implica una cantidad de compromisos más, que no solo es la mirada de la planificación urbana y no solo es el dar permisos a los desarrollos inmobiliarios que se construyen en los 610 kilómetros cuadrados, sino que va por el tema de cómo incidimos en esas inequidades que se generan de manera muy fuerte en las áreas metropolitanas latinoamericanas principalmente.
Bueno, aquí un poco las 3 áreas que les comentaba, que son nuestros grandes equipos de trabajo y que permanentemente, llamémoslo así, andamos en calle, en campo, en discusiones, en gestiones. Y bueno, esa es una fotografía un poco del CODEMET, en donde estaban toda la cartera de ministros de nivel nacional, con los 14 alcaldes, para concertar políticas, coordinar acciones de gobiernos locales y centrales y para gestionar recursos. Y estuvimos encontrándonos a lo largo de 3 años con fuertes discusiones, pero fuimos creando confianza de alguna manera y avanzando a tal grado que fue interesante para nosotros en esos 2 años y medio de trabajo que se tuvo, cerca de 3 años, el encontrar que habían mucha coincidencia en apuestas, no solo impulsadas desde las municipalidades, sino también desde el gobierno nacional, y logramos hacer que principalmente 7 proyectos pudiesen tocarse. No solo proyectos físicos, pues son los que están listados ahí, sino también documentos que de alguna manera marcaban o siguen marcando el norte de algunas instituciones, como por ejemplo el Plan Inicial de Adaptación al Cambio Climático para el área metropolitana de San Salvador, entre otros. Pero bueno, como le digo, fue un ejercicio interesante, puesto que llegamos a advertir que teníamos mucho en común, que colaborar y que tirar juntos, y que eso nos permitió que en tan poco tiempo pudiésemos lograr cosas que probablemente con esta burocracia pública pues no se pudiese. Así que hay buenas experiencias en torno al CODEMET, pero lamentablemente no pudo continuar, esperando que las nuevas autoridades de gobierno central que se sentaron en el año 18 pues pudiesen sentarse, continuar con los ejercicios con los 14 alcaldes y con la PAMS, pero lamentablemente se detuvo. Bueno, nuestro marco legal, ya lo decíamos, tenemos nuestros estatutos, nuestra ley y también nuestro reglamento. Y bueno, específicamente, como ya lo decía anteriormente, ¿cuáles son nuestras competencias y funciones? Planificar el territorio, controlarlo, hasta tal cual lo dice la ley, colaborar con el desarrollo económico y social en los municipios, y bueno, ser parte de esta sociedad empresarial de economía mixta para la prestación de servicios públicos, que en este caso es el tema de residuos, que de nuevo existe, pero no ha sido una relación muy fructífera la que se ha tenido dentro de esta empresa. De las 30 competencias que el Código Municipal les manda a cada una de las municipalidades, pues se han cedido estas en casi que en su totalidad, o más bien en su totalidad, el tema de la planificación y desarrollo urbano en el nivel metropolitano. Y bueno, a partir de nuestra instalación de la Subdirección de Desarrollo Social y Económico, pues hemos tenido mayores oportunidades de tocar territorio con la mirada socioeconómica. Interesante la pluralidad política que se ha vivido a lo largo del tiempo. Hoy por hoy estamos todos de color celeste, en su mayoría, y que son los alcaldes que estarán entrando ya al nuevo periodo, y que tendremos nuestra primera sesión de trabajo el día 13 de mayo. Todavía no los hemos tenido sentados a los 14. Así que estamos con esas entusiasmo y esas ganas por comenzar a crecer primero en la puesta en común de qué implica lo metropolitano y todas sus bondades. Y luego, más allá de eso, pues en sumarlos al esquema de trabajo de este brazo técnico, ojalá podamos sumar esfuerzos y salir adelante con todas nuestras apuestas y nuestros retos. Ya lo hablábamos también sobre nuestra autosostenibilidad financiera. Nos nutrimos totalmente de trámites para proyectos de urbanismo y construcción. También vendemos algunos productos, se le llama, bases de datos, gráficas, publicaciones. Damos servicios profesionales en algunas investigaciones, asesorías y o capacitaciones. Y también gestionamos fondos que se reciben en calidad de donación con cooperantes y que últimamente han servido o han jugado un papel estratégico en el quehacer institucional.
pues gracias a estos cooperantes hemos logrado fortalecer muchísimo todo el quehacer en territorio para incidir en el desarrollo socioeconómico. Y ahora sí, vamos a comenzar a contarles un poco en todas las cosas que andamos. En términos de la gestión institucional, pues estaremos contando que en cumplimiento del marco legal y normativo vigente, hemos logrado para las municipalidades socias posibilitar la inversión económica por parte del sector construcción a lo largo de los años. Y como les digo, es de ahí, de los trámites, de los servicios por los trámites de construcción que nos nutrimos, pero es interesante advertir, esta es la inversión que los desarrollistas constructores declaran que son las que invierten en territorio. Y si bien es cierto, hemos tenido un impacto fuerte por el tema del COVID, lógicamente, y solo para advertirlo, del total de permisos otorgados hemos tenido una disminución cercana al 50%. Permisos de construcción otorgados que han permitido invertir en el área metropolitana. Ante esta disminución de mayo 2020 a abril 2021, por ejemplo, solamente 120.7 millones de dólares versus, por ejemplo, lo que se recibía o lo que se recibió de inversión en construcción en el periodo 17 al 18 de 355, por ejemplo. Así que la inversión inmobiliaria que se da en el área metropolitana, en el Gran San Salvador, como se le conoce, es gracias a todos los permisos que nosotros otorgamos. Igualmente hemos logrado para las municipalidades socias en cumplimiento de nuestro marco legal generar y aplicar instrumentos de planificación con enfoque metropolitano. Y aquí un poco contarles de todos los instrumentos técnicos que nos valemos, técnico-políticos. Tenemos nuestras políticas metropolitanas, tenemos nuestro esquema director con su normativa complementaria, una serie de manuales y guías que contienen criterios de diseño urbano, guía para el desarrollo de redes ambientales y peatonales seguras, metodologías para revitalización de espacio público y diseño y construcción, sistemas manuales para sistemas urbanos de drenaje sostenibles, catálogos arbóreos, nuestro sistema de compensación que nos permite recibir fondos para proyectos de ciudad, hábitats urbanos sostenibles, que es una guía en donde le apostamos a la sostenibilidad y que las edificaciones que se construyan desarrollen esos componentes de bioclimatismo, entre otros. Normativa geotécnica, investigamos muchísimo el territorio y sus capacidades. Tenemos una serie de investigaciones de ingeniería geológica, dinámicas de suelo, investigaciones hidráulicas y hidrología, de capacidades de cargas territoriales, nuestro observatorio metropolitano que mide el índice de prosperidad de ciudades, tenemos 117 indicadores debidamente actualizados de un paquetito de indicadores de la mano con ONU Habitat, y últimamente pues que hemos lanzado recientemente, nuestro Metro Atlas, que recoge hechos y dinámicas del Gran San Salvador, pero esto se muestra a la luz de esquemas interesantes en la que planteamos 17 secciones de ¿sabías qué? Por ejemplo, ¿verdad? Con datos interesantes del país y del área metropolitana, pero mostramos el mapa, digamos, la línea base de lo metropolitano a la luz de los 17 ODS a través de 34 mapas y además 6 mapas introductorios que muestran cómo ha evolucionado nuestro territorio en el tiempo. Así que es un documento interesantísimo y muy atractivo para muchos investigadores, recién lanzado. Y todo esto se logró porque hemos hemos avanzado en algo que impulsamos que llamamos el Área Metropolitana de San Salvador en Movimiento 2030. Y es un proceso de reflexión, acción para el reposicionamiento institucional y su alineación con los ODS. Y este esfuerzo inicia en el año 2020, o sea, nos fuimos a pura pandemia, a puras reuniones virtuales, a poner en común, principalmente ante los golpes del COVID, ¿verdad?, a este proceso de reflexión, acción, aprender cómo
cómo le dábamos esa mirada a lo metropolitano, además de todo porque nuestro plan estratégico institucional vencía en el 2020. Teníamos que ya tener un nuevo plan estratégico institucional, un PEI, aprobado a finales de diciembre ya. Así que pasamos todo el 2020 en esa reflexión con una cantidad de sesiones y en la que pudimos pues lanzar este PEI para un periodo de tiempo 21-25 con una cantidad de dispositivos y programas, pero con la mirada al 2030, ¿verdad? Un poco decir, venimos de 30 años y ¿qué aprendimos 30 años atrás? Y esa reflexión se hizo y fue dura darnos cuenta de una cantidad de cosas que todavía teníamos de reto y seguimos teniendo, y luego cómo mirábamos nuestros 30 años hacia adelante, y ese fue el resultado, pues, de nuestro plan estratégico institucional, pero además de todo, de este Metro Atlas que nos permite darle esa mirada crítica a cómo estamos en territorio. Hubo una serie de esfuerzos, los iniciamos a finales del 19 y principios del 20, y esas son parte de las reuniones presenciales que se divierten por ahí, pero luego una cantidad de sesiones virtuales, entre otros, para lograr esta mirada. El resultado, pues, como les decía, es este plan estratégico que a través de 4 agendas de cara a articular esos 17 ODS y cómo a través de cada una de la ejecución de estas agendas con sus programas nos va a permitir tocar estos grupos de objetivos, y pues con la gran misión de facilitar la resiliencia y sostenibilidad del espacio metropolitano, movilizando una gobernanza colaborativa multinivel en beneficio del interés general a todas las escalas. Bueno. Discúlpame, Yolanda, perdona, que en el chat ha surgido alguna duda en relación a la parte más política de la gobernanza metropolitana. En el momento en que has puesto el mapa de la evolución de los resultados electorales en el área metropolitana, ha surgido la duda de si había... Yo creo que la pregunta la ha hecho Jonathan David, pero yo creo que su idea era si, entiendo que si ha habido como una mimetización de los resultados electorales, es decir, que al formar parte de esta institución metropolitana, de alguna manera esto ha influido en los resultados electorales, ¿sabes? Si el hecho de colaborar estos municipios, etcétera, ha tenido algún impacto luego más en el cambio, ¿no? En los distintos gobiernos municipales, porque yo entiendo que los alcaldes se juntan y entre ellos se escoge un presidente o presidenta, ¿no? Del órgano, pero no hay ningún tipo de elección directa, es decir, son los representantes de cada uno de los municipios, ¿no? No comprendo específicamente la pregunta, pero un poco comento, a ver si esa es un poco la respuesta. Los 14 alcaldes electos son los que se instalan como COAMs y son ellos los que presencialmente trabajan en las comisiones de trabajo que mencioné y además se sientan en pleno al terminar de ratificar los acuerdos que se tomen. El coordinador siempre es, por ley, el alcalde de la ciudad capital. Vale. Es decir, no se elige coordinador porque por ley siempre es el alcalde de San Salvador. Sí, lo único que yo creo que, no sé, a lo mejor si puedes volver atrás el tema de los mapas y si no, Jonathan toma la palabra, pero yo creo que él lo que quería decir es si de alguna manera el hecho de participar en este organismo metropolitano de alguna manera ha tenido alguna influencia luego en los resultados en cada uno de los municipios. Imagino que iba por aquí la pregunta. Porque, que si el área metropolitana influencia que los electores elijan a sus alcaldes en sus diferentes partidos. Bueno, entiendo que es su pregunta porque, bueno, por la interpretación que hacía de los mapas, si ha generado algún tipo de cambio ¿no? de sentido aquí, ¿no? Al ver los distintos colores políticos, ¿no? Él comentaba que no entendía muy bien el mapa. Entonces, no sé, Jonathan, si quieres preguntar exactamente.
¿Qué Gracias, es María. lo que, Sí, tu es lo pregunta? Esto lo que representa es de que indistintamente que la izquierda o la derecha haya estado dominando la mayor cantidad de municipios, el COAMS o PAMS ha continuado funcionando y gracias por lo que yo observo al equipo técnico de la OPAMS, ha seguido impulsando la visión construida conjuntamente entre un periodo y otro, porque el equipo técnico se ha mantenido a lo largo de los años y ha evolucionado lógicamente porque algunos compañeros han salido, pero hay muchísimos compañeros que ya tienen mucha historia dentro y que se tiene toda una mística de trabajo eminentemente técnica. Parte del gran trabajo y de la gestión es, por eso decía al inicio, nuestra primera reunión con los nuevos, los de color celeste, los que están arriba, el mapa de arriba del año 2021 al 2024, pues se estarán sentando con nosotros por primera vez y parte de los retos que tenemos es introducirlos en la mirada metropolitana Claro. y el elevarles la capacidad de gestión política que puedan tener a la luz de por qué lo metropolitano importa y cuál es la economía de escala que se da al manejar todos los hechos en torno a esta prevalecencia del interés común, más allá de la autonomía municipal que se pueda tener. Por ley, tenemos nosotros como PAMS delegadas las funciones de planificar el territorio y dar los permisos. Y es así como somos reconocidos a nivel país. Es más, la banca nacional, por ejemplo, no, la nacional y la internacional, no otorga préstamos para los desarrollos financieros si no ven el permiso de OPAMS estampado, no el permiso de la municipalidad, ni el permiso de medio ambiente, ni el permiso, es el permiso de OPAMS el que tienen que ver en su sello para poder ser concedido el préstamo correspondiente. Es decir, eso se reconoce porque es un trabajo que no se puede dejar de hacer porque tenemos las funciones como tal desde hace 30 años y lo que nos ha ido dando la legitimidad en el tiempo. Entonces, estos alcaldes habrá que saberlos enrutar porque hay funciones que nosotros las hacemos y que no las hacen ellos, como el caso de la planificación en el nivel metropolitano y los permisos a nivel local, ¿vean? Porque damos los permisos de los 14 municipios. Entonces es un poco, y eso lo que muestra es eso. Por ejemplo, en el año 2003-2006, en el inferior izquierdo, la mayoría era izquierda, habían solamente 3 municipios de derecha, pero la institucionalidad continuó y yo, bueno, un poco mi experiencia. Yo entré acá a finales del año 14. Me sorprendió cuando llegué por primera vez al COAMS y los de izquierda sentados al lado izquierdo y los alcaldes de derecha sentados al lado derecha de la mesa y procedió y todo como muy serio, pero de repente se paró, ya a la hora de despedirse, levantarse, se paran unos, se abrazan los otros, se hacen bromas, es decir, la mística que se ha vivido a lo largo de los años, parte de la personalidad de la institución metropolitana es que sentados en esa mesa del COAMS con los 14 alcaldes que no acepta representantes, que tienen que ser los delegados los que se sienten en la mesa 2 veces al mes, entonces ha permitido, creo yo, esa compenetración, porque los temas que se discuten son eminentemente técnicos, llamémoslos así. Así que no sé si responde Jonathan. Muy interesante esta perspectiva, de ver que a pesar de los cambios, ¿no?, políticos, que digamos que la estructura es suficientemente fuerte, ¿no?, para mantener bueno, las funciones que debe tener, ¿no? O sea que esto bueno, es importante, ¿no?, para asegurar la estabilidad de la institución y de las funciones. Sí, y yo creo que esto también, bueno, se debe muchísimo a ese, o sea, el éxito que yo le veo es, la verdad, la fortaleza del brazo técnico
que es el que trasciende en las políticas, el que Exacto. trasciende en los proyectos, el que no lo votan de un periodo partidario a otro. Y esto además se advierte por el respaldo de los socios nacionales e internacionales que tenemos, que se muestra en esta filmina, en la que tenemos más de 40 socios estratégicos y que creo que más adelante vamos a estar viendo la plata que movemos como brazo técnico, puesto que los cooperantes, llamémoslo así, a ojo cerrado, prefieren darle la plata por el impacto metropolitano a nosotros y porque sabemos de que el alcalde sale, el consejo municipal sale, pero la OPAMS continúa hasta que ejecute el proyecto, porque además de todo somos auditados por Corte de Cuentas, auditado por auditoría interna, por auditores externos, con lo que cerramos los proyectos con la ejecución monetaria de la debida manera. Y es pues gracias a todos esos apoyos de redes internacionales, organismos multilaterales, cooperación descentralizada, igual muchos esfuerzos bilaterales con instituciones de gobierno central, con la sociedad civil, con la academia igualmente, cada vez estamos fortaleciendo muchísimo más lazos por los temas de investigaciones que abordamos de manera conjunta. Así que bueno, aquí está. Desde el año 2009 hemos podido ejecutar 10 millones de dólares en 16 proyectos y a la fecha estamos ejecutando 5.8 millones del año 19 al año 2023 con los cooperantes que están ahí abajo, Junta de Andalucía, Área Metropolitana de Barcelona, que yo no es por comercial ni mucho menos, pero para nosotros el área metropolitana nos ha elevado muchísimo en términos de conocimiento, en términos de apoyo, en términos de respaldo, y además de todo nos sentimos orgullosos pues de estar ojalá cada día más aprendiendo de estos esquemas, puesto que son un pivote en lo metropolitano sumamente fuerte a nivel del mundo, ¿verdad? Así que tener esos respaldos, estamos a la vuelta de consultas por llamadas telefónicas, hay como muy buena relación, pero gracias a, creo yo, esa buena ejecución y ejecución transparente de los fondos que nos mueven. Y tenemos muchos temas, ¿verdad? Tenemos temas de desarrollo económico territorial, de espacios públicos, de movilidad sostenible, de investigaciones en temas de gestión de riesgos y cartografía, de medio ambiente, de desarrollo económico territorial, ciclo hidrológico del gestión integral del ciclo hidrológico, investigaciones, aguas subterráneas, cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, aquí un poco que no solo tenemos esos apoyos de cooperación monetaria, llamémoslo así, para ejecución de proyectos, sino también una serie de fortalecimientos de capacidades y conocimientos de intercambios nacionales, internacionales, ahora virtuales, pues. Y bueno, nuestras apuestas también por la sostenibilidad creo que nos han permitido también liderar un poco estos temas a nivel país, de la mano con el Salvador Green Building Council, pero también con el World Green Building Council. Tenemos nuestra propia normativa de sostenibilidad, House, Hábitats Urbanos Sostenibles, y nuestras instalaciones estamos en proceso de certificarlas con esta categoría LEED. Así que no, interesante todos los esfuerzos que hacemos y que nos hacen cada día más acercarnos y ser creíbles para todos nuestros amigos y alianzas. Bueno, también el apoyo técnico especializado a las municipalidades para contribuir en el cumplimiento de sus competencias relacionadas al ordenamiento y desarrollo territorial, una serie de servicios que prestamos a los municipios socios y a otros actores en términos de formulación de planes locales, asesorías técnicas en medio ambiente, en ordenamiento territorial, en gestión de riesgos, una serie de opiniones técnicas e informes sobre territorio, principalmente que se nos solicitan desde las municipalidades. Se formula una cantidad de perfiles de proyecto y carpetas técnicas a efecto de gestionar fondos, se levantan datos en campo, se generan documentos de investigación, es parte de lo que muchos de nuestros municipios nos solicitan.
se promueve la solidaridad y subsidiariedad entre los municipios. Les comentaba que nuestro sistema de compensación nos permitió captar fondos, pero también captar fondos no solo para invertir en los proyectos de ciudad, espacios públicos principalmente, en los municipios donde se generan estos proyectos que compran derechos edificatorios adicionales, sino que creamos un fondito, nuestro Fondo Metropolitano de Inversión, que es en donde nosotros como área metropolitana recibimos plata de estos desarrollos inmobiliarios grandes que se dan y que por lo general se dan en los municipios más grandes, y al tener ciertos montos hacemos espacio público en los municipios que tienen menos desarrollo. Esto nos ha costado, nos está costando, además de todo, pues ya lo había mencionado, nosotros no tenemos impuesto predial, por lo tanto no hay un flujo financiero que permita desarrollar proyectos. Y esta fue una manera que nos ingeniamos para lograrla y que estamos viendo frutos, de a poco, pero estamos viendo frutos. Fíjense, por ejemplo, esta filmina lo que muestra es de que hay 4 municipios que me permitieron, que San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cucatlán y San Martín, que me permitieron que pudiese hacer obra en el municipio de Yutuxtepeque y en el de Cuscatancingo, los simbolitos rojos que están arriba, que son de los municipios que menos captan tributos y que menos desarrollo, más densos o tienen menos espacio público, por ejemplo. Y fueron ejercicios interesantes de diseños colaborativos, participativos, y hemos recientemente, porque eso tenemos un par de años de tenerlo, el Parque de Ciudad Futura, que recientemente fue en uno de esos 2 municipios, en Cuscatancingo, que recientemente se inauguró, y ahorita que ya este sábado se inaugura este Parque de la Santísima Trinidad, y todavía está en proceso de construcción, gracias a este Fondo Metropolitano de Inversión, en el que proyectos de inmobiliarios en municipios grandes nos permitieron hacer esta inversión, gestionado por nosotros, diseñado por nosotros junto a las comunidades y construido por nosotros, supervisados por nosotros. Es decir, una satisfacción increíble a partir de ese instrumento. Y bueno, apoyo al desarrollo económico y social. Recientemente, como ya vimos, se oficializó nuestra política metropolitana de desarrollo económico territorial, que recoge fuertes apuestas por lograr esas vinculaciones y articulación en temas de encadenamientos productivos y otros. Hemos desarrollado una serie de proyectos que nos han permitido dar capital semilla, capacitar emprendimientos y emprendedores, darle seguimiento e instalarles una apps para que permita promocionarlos. Hemos hecho una serie de eventos para incidir en los temas de convivencia ciudadana, etcétera, en el que estuvieron participando el 16 al 21 más de cerca de 13,000 personas de todas las edades. Y bueno, también hemos, a través de nuestra escuela metropolitana, a través de nuestro observatorio metropolitano y de nuestras redes, el haber fortalecido capacidades en nuestros usuarios, en nuestra ciudadanía, en nuestros representantes de las municipalidades y personal también institucional. Tenemos un geoportal con una cantidad de data que se sube actualizada cada vez que nuestros procesos así lo van permitiendo. Tenemos los indicadores monitoreados desde nuestro observatorio, como ya lo comentaba anteriormente, que se actualizaron 117 de 186 indicadores que medimos, entre otros temas de inseguridad ciudadana. Tenemos actualizada nuestra plataforma web del observatorio, 5 investigaciones en temas de pandemia que se estuvieron generando, y todos estos datos del Metro Atlas, que si bien es cierto hemos levantado una especie de línea base, pero que nos permitirá con nuestro Metro Atlas y cómo avanzamos con nuestros programas de nuestro PEI, nuevo Plan Estratégico Institucional, ojalá incidir en esas apuestas de los ODS al año 2030. Estuvimos realizando 84 eventos
en los que tuvimos participación durante el 2020 de 7.564 participantes, una serie de cursos en línea, unos esquemas de Pensémometro que son apuestas por elevar nuestros conocimientos en todos los temas para todos los compañeros de UPAMS a través de nuestra escuela metropolitana, que son así como esquemas de aprendizaje mucho más relajados, una serie de webinars que estuvimos realizando, organizados por nosotros y con conexión de más de 200, 300 personas en cada uno de ellos, pero además hemos sido invitados en otra cantidad de eventos para ser ponentes y bueno, hemos logrado también mayores y mejores procesos de transparencia. Ha sido nuestro 5º año de los eventos públicos de rendición de cuentas. Recién celebramos el correspondiente al cierre del mayo 2020, abril 2021, porque esos son los periodos de gobierno, así se miden de mayo a abril. Y bueno, efectos de la pandemia, pues que también en la pandemia, aún en cuarentena y otros exiliados en el país, porque nos quedamos fuera por más de 3 meses sin poder ingresar, pero bueno, se impulsaron una cantidad de acciones, procesos, herramientas innovadoras, conectados con limitaciones, pues, pero de a poco comprobamos no que fuéramos la excelencia, ni mucho menos, pero que tuvimos capacidad de resiliencia, de innovación y el compromiso, pues, que nos permitió salir adelante aún en temas de trabajo complicado de todos y para todos. Esto es algo que, como lo decía, pone en vulnerabilidad al funcionamiento institucional y es el tema del financiamiento. Si bien es cierto, nos nutrimos de los permisos de construcción que se otorgan, pero tuvimos una baja, como lo ven, importante. Y al final, si lo queremos ver en plata, dejamos de recibir $880,000. Sin embargo, lo pudimos soportar, puesto que nuestra buena gestión financiera nos ha permitido ahorrar, etcétera, etcétera. Y hemos logrado con todas las auditorías del caso salir adelante. Pero es parte de la vulnerabilidad financiera, ¿verdad? De ahí parte de las apuestas de por qué en nuestro nuevo anteproyecto de ley advertíamos un poco cómo fortalecer nuestras finanzas y que no solo se limitasen al tema de que funcionamos. El pago de nuestra planilla se hace de todos los compañeros, se hace de lo que recibimos por ingresos de trámites. El sector construcción se ha visto fuertemente impactado y por lo tanto el tema de trámites igual. Así que esos vaivenes económicos nos impactan, pero de ahí pues la importancia de por qué hacer ejercicios ordenados, previsibles, digamos, que nos permitieron que los ahorros nos sacaran adelante, entre otros. Y además de todo, pues muchas acciones así de solidaridad que pudimos hacer de la mano con los alcaldes y con los cooperantes. Se emitieron una serie de documentitos que tenían que ver con protocolos y lineamientos para facilitación de servicios y reactivación económica. Habilitamos plataformas digitales de servicio. De apencaso, como yo digo, nuestros trámites no son virtuales, pero aprendimos, ya teníamos en proyecto la virtualización de nuestros procesos de trámites y lo tuvimos que hacer. O sea, tuvimos que cerrar el ciclo ese abierto y no está cerrado del todo, pues, pero demostramos que sí se puede y estábamos funcionando ya con una buena cantidad del proceso de trámites que todo se hace en línea. Así que esa resiliencia se supo enfrentar desde la institución metropolitana. También en ese contexto, pues como lo decía, de la mano con los cooperantes y otros, organizamos un concurso le llamamos de barrios caminales y autosostenibles, dándole la pensada a cómo acercamos esos servicios, cómo generamos mejor calidad de espacios públicos en temas de que el aire tiene que circular y que tenemos que distanciarnos, pero continuar haciendo nuestras acciones del día a día en términos de separación física adecuada. Y esta apuesta por los barrios caminables y autosostenibles, pues es un programa que estuvimos un poco pensando, diseñando y que sumamos financiamiento desde un proyecto de la Unión Europea que también nos apoya en este proyecto del área metropolitana de Barcelona y diseñamos un concurso
Y fue así como a través de este concurso que los técnicos municipales junto con las comunidades decidieron llenar perfiles de cada uno de sus municipios. Los pusieron a concursar y los 3 mejores, porque tuviesen una serie de criterios importantes, al primer lugar lo ganó Cuscatancingo, el segundo lugar Tuxtepeque, el tercer lugar Mexicanos, y ellos hoy por hoy estamos en el proceso pues de edificar ese espacio público con los puntos que ahí se ven. Fueron procesos así que animaron un poco el tema de la pandemia y de manera virtual, como advertíamos, ir preparando mejores espacios. También se inauguró una placita de bolsillo para el ciclista salvadoreño, porque tenemos un fuerte programa que le llamamos Ciclovida, apostándole a los modos blandos como las ciclorrutas de movilidad. Y bueno, ahora sí, ya finalizando, tenemos retos, lógicamente, y un gran camino por recorrer, puesto que al principio comenté por dónde andaban nuestras brechas metropolitanas en términos de asentamientos precarios, de gestión de residuos, de gestión integral del ciclo hidrológico, entre otros. Pero bueno, tenemos que continuar fortaleciendo capacidades de personal institucional y municipal a partir de generar y difundir conocimiento. Tenemos que continuar incidiendo en la ejecución de la programación de proyectos metropolitanos a partir de la identificación y priorización participativa de los hechos metropolitanos en el marco de una gobernanza colaborativa y comprometida. Sabemos de que solos no podemos. El área metropolitana como tal, si no articulamos con gobierno nacional, si no articulamos con todas las capacidades de los gobiernos locales, de los cooperantes de la academia, muy poco vamos a poder avanzar en estos grandes retos. Tenemos que reposicionar el sistema de compensaciones para seguir ejerciendo este principio de la solidaridad, además de todo, y de identificar una manera más sólida de cómo propiciar obras de ciudad, y además otros instrumentos de financiamiento, puesto que los retos a invertir son gigantes. Hay que generar instrumentos técnicos y legales más modernos para garantizar mejores gestiones metropolitanas y, bueno, avanzar en nuestras 4 agendas con todos sus programas de nuestro nuevo PEI, que es avanzar hacia un área metropolitana más viable, colaborativa y participativa, más creativa, productiva y responsable. Lo que recoge la Agenda 3 es un área metropolitana más protectora, solidaria e inclusiva. Y nuestra Agenda 4 que nos llama a construir un área metropolitana más urbano, rural, resiliente y equitativa. En consonancia pues con esos paquetitos de los objetivos de desarrollo sostenible que inciden en los que por medio de estas agendas podremos ir incidiendo de a poco. Estamos hasta acá. Muchísimas gracias y bueno, perdón, ya no seguí viendo nada de chats ni mucho menos, pero por favor si me comentan, que yo creo que fuimos más si me lo comentan verbalmente. Sí, hola, no te preocupes que yo ya he estado mirando y que esta es mi función también. Y bueno, en primer lugar agradecerte la charla y en el chat te tengo que decir que todo el mundo, bueno, han ido pasando tanto Carla como Moisés han ido pasando los enlaces del observatorio y del portal de datos y hemos ido accediendo a ellos y han surgido muchas felicitaciones pues, por el trabajo, porque realmente es impresionante todo el trabajo técnico que hacéis. Realmente es muy completo y, bueno, todo el mundo en el chat está pues, felicitando, ¿no? esta tarea. La pregunta, tanto Martín como Joan han expresado un poco, si podías aclarar un poco más el tema de la financiación. Del tema, Joan comenta que le ha parecido que había 3 fuentes de ingresos: las cuotas de los municipios, la venta de los servicios y los permisos otorgados. Y si es así, y si sería posible conocer un poco la importancia de cada uno, es decir, el porcentaje, ¿no?, que implica en los ingresos. Y luego Martín también preguntaba si había como alguna especie de coparticipación. Entiendo que, Martín, que lo decías en el sentido de si los municipios aportan. Yo he entendido que no hay transferencias de los municipios, sino que son Sí. por prestación de servicios. Pero si lo podías a lo Bien. mejor
concretar más el tema de la financiación. Ok. Nuestros ingresos son fondos propios, los que se reciben por los permisos de construcción que otorgamos. Y luego el tema de las donaciones que recibimos desde los cooperantes. Hoy por hoy, esta composición de los cooperantes tiene un componente, un porcentaje que ha crecido gracias a las buenas gestiones, creo, y de cómo demostramos las ejecuciones en tiempo y con la transparencia de fondos y proyectos que se observan. Y es así como, por ejemplo, cerca del 60% ahorita son los fondos por servicios de trámites y un 40% por donaciones desde cooperantes. Los proyectos de los cooperantes lo que nos permiten es desarrollar proyectos en territorio, generar instrumentos, documentos, investigaciones. Lo que se recibe de los trámites es lo que nos permite pagar los salarios mes a mes de los 100 compañeros que somos en la oficina de planificación. No sé si ha quedado claro o alguien tiene alguna pregunta que le gustaría formular, o ya podéis hacerlo verbalmente, ¿eh? A mí, Sí. bueno, es que me gustaría saber, a ver si puedes aclarar, Yolanda, Sí. cuando hablas de donaciones de cooperantes, ¿a qué te refieres? Es los fondos que, por ejemplo, la Unión Europea me ha transferido para ejecutar una cantidad de resultados diseñados y aprobados en un proyecto que se concibió y que se sometió a aprobación tanto de la Unión Europea, pero previamente del COAMS en pleno, ¿verdad? Se escribe el perfil del proyecto, se le pone el monto que para desarrollar ese proyecto se necesitaría, es sometido a la Unión Europea ante la invitación que se haga, es aprobado, pero antes pues de la mano con el COAMS comentándole hacia dónde estamos solicitando el apoyo de la Unión Europea. Al concebir esto y ser aprobado, pues procede, se van recibiendo desembolsos en la medida que se van ejecutando las acciones que quedaron previstas. Entonces así tenemos proyectos con la Unión Europea, proyectos con la AECID, proyectos con la AACID, proyectos con el área metropolitana de Barcelona, etcétera. Hay algunos otros proyectos que no nos entran fondos porque los ejecutan de otra manera, pero que somos beneficiados también. Y es un poco eso, no contabiliza como fondos que ingresan, ¿verdad? Pero esas son las donaciones a las que nos referimos principalmente. En este tema de las donaciones también tenemos el Fondo Metropolitano de Inversión, que es el que nos permitió, nos estará permitiendo construir estos espacios públicos en los municipios con menos desarrollo, por ejemplo, que es donde se reciben las compensaciones por venta de índices edificatorios mayores bajo ciertas condiciones. ¿Puedo hacer más preguntas? Sí, por favor. Sí. Es referente a este tema, ¿no? Y cuando dimensionáis un proyecto que hacéis con las distintas municipalidades que participan de la área metropolitana, cada municipalidad hace algún tipo de aportación a ese proyecto, es decir, es cofinanciado por las distintas municipalidades, o sois vosotros los que financiáis el proyecto o buscáis fuentes externas. Si se refiere a cómo ejecutamos estos proyectos del Fondo Metropolitano de Inversión, los criterios que se ponen para proceder a la ejecución del proyecto es de que el municipio tiene que poner una contrapartida, el municipio beneficiario tiene que poner una contrapartida que no necesariamente es en efectivo, sino puede ser en especies, para sumar y que los $50,000 que están dedicados para hacer ese pequeño espacio público pueda contar con un incremento mayor de fondos y pueda alcanzar para un poco más. Así que sí tienen una contrapartida del municipio beneficiario. Sí, veo que tiene la mano levantada Consuelo y Abraham, que son los únicos que veo yo.
Dale, Abraham, tú la levantaste primero. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos sumamos desde Oaxaca de Juárez a la felicitación y el agradecimiento por compartir esta experiencia y buen trabajo. Mi duda es si hay un desarrollador que necesariamente hace el trámite o gestiona el trámite en la municipalidad para desarrollar obra. También hay otro en el OPAMS para desarrollar la misma obra. ¿Cuál es la diferencia entre los permisos que da el municipio y cuál es la diferencia entre los permisos que dan ustedes? Y bueno, la segunda, aprovechando, perdón, es justo esta parte para la ejecución de obra, ¿qué tanto impacto tienen o de política pública en los planes municipales para el desarrollo de cada uno de los municipios, ¿no? Son esas dos, gracias. La primera pregunta es, el tema de los trámites es un proceso y comienza, para los que logran comprender, porque este es un léxico probablemente muy propio, calificación del lugar, y es el trámite número 1, línea de construcción, factibilidad de agua de lluvia, revisión vial y zonificación, permiso de construcción. Y cuando está ya construido, después hay un trámite que es la recepción de obra. La municipalidad entra por ley únicamente en la revisión vial y zonificación, y no todos los proyectos se someten a ese trámite de revisión vial y zonificación porque tiene que ver con la magnitud del proyecto. Pero también está normado que cuando entra en la revisión vial, la municipalidad tiene un tiempo específico para contestar. Si la municipalidad no contesta en ese periodo de tiempo, nuestro permiso, a efecto de no retardar las respuestas, puede ser otorgado. Entonces, entran en este momento, pero igualmente entran en el momento final a la hora de la recepción del proyecto, que es cuando, una vez recepcionado el proyecto, en donde nosotros constatamos que el proyecto se ha construido tal cual fue aprobado en los planos correspondientes que se estuvieron autorizando, pues el municipio otorga el permiso de habitar. Así que esos son los momentos en el que el municipio ingresa oficialmente para los temas de trámites, y que esos son cobros, bueno, el de recepción de proyecto es un cobro que ellos como tal hacen, el de permiso de habitar. Ellos tienen unas sus tasas, pero no son en concepto de trámite. El concepto de trámite es propio nuestro. Cualquier otra cosa que ellos puedan dar, como el permiso de habitar, responde a otros temas. No obstante, hay municipios que tienen sus ordenanzas que en algún momento las relacionan con que es un doble pago, pero no es, tienen otro concepto, y no son ni todos los municipios, ni mucho menos todos los que le digo. Es más, los inversionistas, la banca misma sabe que el proyecto, o sea, el permiso que vale es nuestro, no es el de la municipalidad, ni mucho menos. No sé si me capto. Si le capté la primera pregunta, y la segunda no se la comprendí, si por favor me la explico un poco más. Claro, gracias, Yolanda. ¿Qué tanta incidencia tienen tanto en los planes como en la ejecución de la política pública en cada uno de los municipios? Los planes municipales de desarrollo, planes de gobierno, digamos. Ya, vamos a ver, en esos temas de los planes de desarrollo municipales, las municipalidades los ejecutan más de cara al territorio, más enfocados en la poca disponibilidad de fondos que puedan tener, o la mucha disponibilidad de fondos que puedan tener. En términos de desarrollo, ellos tienen ciertas tasas. Por ejemplo, ellos tienen que ver el tema del bacheo de sus calles, el tema de la limpieza, lógicamente, del barrido, y luego proyectos específicos que ellos puedan hacer, como proyectos de acupuntura, llamémosle, o prioridades que ellos podrán tener, ellos lo gestionan. Desde nuestro lado, el esquema director recoge la gran mirada de la planificación y de los permisos que son procedentes o no son procedentes en un territorio o en otro territorio, o cuáles son sus usos compatibles o incompatibles, ¿verdad? Y por lo tanto, si los planes locales, que no todos lo tienen, o sea,
El plan metropolitano tiene un nivel de acercamiento de escala 1 en 50.000 y en mucho de 1 en 25.000. La escala 1 en 1.000 no la tienen todos los municipios, es decir, el plan de desarrollo local no lo tienen muchos municipios más que enfocados a proyectos aislados o específicos o de cosas en general. Son por lo general, hoy por hoy solo tenemos el municipio de San Salvador, que es la capital del país, que sí tiene su plan municipal y que de alguna manera recogen la misma mirada de planificación del esquema director, se ve un poco más a detalle en el de desarrollo local, pero es ese. Y hay otro municipio más con el que formulamos el plan local, que es el municipio de San Marcos, que sí fue de la mano con nuestros equipos, y entonces son como los únicos 2 municipios que tienen su plan de desarrollo local en términos de planificación con la mirada de 1 en 1.000, digámoslo, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos la función de planificar el territorio a nivel metropolitano, pero además dar los permisos a nivel local, entonces ahí es una mezcla que nos permite, a la luz de nuestro esquema director, también bajar la mirada y, lógico, una plática permanente y directa con los equipos que tienen que ver con el desarrollo urbano de las municipalidades, y que no todas las municipalidades tienen sus equipos, puesto que esa economía de escala se ha instalado acá, en esa institución. Es acá donde tenemos los expertos, planificadores, estructurales, hidráulicos, que no son las expertise que tienen los equipos de las municipalidades. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias, Yolanda. Ok. Vale, Bueno, ahora sí sigo yo. sí. Sí. Y me da pena porque tuve un error con el horario y entré tarde. Entonces me da mucha pena no haber estado en toda la presentación pues, por el cambio de horario. Me equivoqué. Bueno, mi pregunta está asociada precisamente, un poco complementaria con la de Abraham. ¿Cómo definen esa tasa de trámite por las licencias de construcción? Es decir, hay un porcentaje, hay una norma que lo establece. ¿Cómo lo hacen? Porque pareciera que es alto para pensar en que les da la oportunidad de tener ese fondo de inversión y hacer todas esas cosas maravillosas que están haciendo, sin exigirle a los municipios que hagan un aporte. Digamos que en este momento, aquí en Colombia, nuestras áreas metropolitanas tienen esencialmente un aporte municipal, pero adicionalmente prestamos servicios. Contrario a la situación de ustedes, se considera que la prestación de servicios es como marginal o como un tema, digamos, pequeño, frente al otro aporte importante que es el de los municipios. Pero aquí me parece súper atractivo que ustedes se financian esencialmente con esa prestación de servicios, con ese otorgamiento de licencias de construcción. Entonces quisiera saber un poquito más de cómo es ese valor, cómo es ese cálculo y digamos en qué se fundamenta jurídicamente. Vamos a ver si le contesto y es convincente o clara mi respuesta. Inicialmente, cada municipalidad emitía su ordenanza en donde decía: en esta ordenanza se establecen las tasas para que sean cobradas por OPAMS para el permiso de construcción, la calificación del lugar, para la recepción de obra, y ellos lo ponían un tanto, supongo, en plática con los equipos de aquí, pero un tanto a lo que sus financieros les daban. Y así habían 14 tasas de 14 municipios. Pero que además de todo, como los alcaldes, para ellos es un desgaste incrementar tasas, nos mantenían con tasas del año 2006, 2007, 2009, 2010. Ante eso, desde OPAMS y de la mano con la puesta en vigencia de nuestro esquema director,
se recoge un poco la inquietud que necesitábamos modernizarnos en todo sentido. Y para modernizarnos, pues ya estamos lanzando nuestro esquema director y una nueva, o la reglamentación debidamente modificada para poder aplicar el esquema director, pues que y atendiendo un poco lo que los estatutos dicen, que la OPAMS pudiese cobrar sus propias tarifas. Además de todo, se les puso sobre la mesa porque ellos estábamos en el año 2017 y estábamos cobrando tasas del año 2010, lo cual evidenció a través de un estudio que nosotros subsidiábamos de alguna manera ciertos trámites y que si no somos una institución pública y no estamos autorizados para subsidiar, pues hasta puede ser señalado por Corte de Cuentas. Todo ese panorama se fue poniendo sobre la mesa en su justa dimensión y resulta que conseguimos que los señores alcaldes nos estuviesen autorizando que nosotros generamos nuestras propias tarifas y que fuesen actualizadas cada tanto tiempo. Es así como, llamémosle así, dejamos de cobrar tasas y entraron en vigencia las tarifas de OPAMS. De esa manera ya los alcaldes no iban a tener pues que entrar en ese desgaste de que ya han subido tasas y como la gente no siempre tiene, cuando se ve en detrimento de los políticos, dice están subiendo tasas. Entonces dijimos, quítenseles ese desgaste para ustedes y nosotros lo asumimos. Fue así como en este estudio, en el marco de este estudio que se hizo, en donde se advirtió que ciertos trámites eran subsidiados, ciertos no, pero ciertos sí, y cómo estamos cayendo en una ilegalidad por estar subsidiando cosas que no debía ser, etcétera. Entonces se diseñaron nuestras tasas con cálculos. Aquí metimos a nuestros financieros, le pusimos un poco la visión de negocio, etcétera, etcétera, y ahí quedó y fueron aprobadas. Sin embargo, esto también tuvo un poco de estira y encoge, y esa historia no me la están preguntando, pero bueno, se la voy a contar. Resulta que nuestras tarifas de OPAMS entraron en vigencia a partir del año 18, pero iban a entrar en vigencia en la medida que las municipalidades tenían que derogar su ordenanza, porque las ordenanzas de ellos estaban vigentes. Entró en vigencia nuestra tarifa, pero iba a entrar a ser efectiva en el momento que cada municipalidad derogara su ordenanza en donde decía, páguesele a OPAMS tanto. Entonces, de esto, luego, como toda evolución, algunos alcaldes, no obstante, votaron en COAMS todos, los 14, con la mano levantada, que autorizaban eso. A la hora de las horas, pues tengo 3 municipalidades que no las lograron cambiar. Algunos pusieron de excusa que la situación crítica, que no estábamos siendo justos porque había unos municipios que eran más pobres que otros, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí hay contraste, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se quedaron con la que nosotros estamos cobrando del 2010, pero la de ellos por recepción de obra o por revisión vial u otro, eso sí le incrementaron, pero la de nosotros no le incrementaron. Y además de todo, no quisieron aceptar nuestra tarifa. Es decir, estamos, pero al menos tenemos 11 que aplica por la tarifa que nosotros tenemos actualizada, y estos otros que todavía veremos con estas nuevas autoridades cómo logramos terminar de vender y asumir Entonces aquí hay una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo si esto fue aprobado por COAMS en pleno? Y cómo si fue la debida autorización publicado en el diario oficial, etcétera, etcétera, estos municipios no lo decidieron. Entonces aquí hay un tema yo por ahí en algún lado creo que, no, suelo decir, hay una especie de falsa autonomía que se hace uso cuando no se quiere hacer prevalecer el interés general por el interés individual. Y eso es parte de la cultura metropolitana que estaremos luchando hoy por hoy, además de todo, y que se lucha con cada equipo de nuevos alcaldes para que entren en esa dinámica. Y es parte de los riesgos de esta institución, pues, como tal. No obstante, lo aclaro, tenemos 33 años de estar funcionando y si bien es cierto existen retos,
pero yo creo que hemos tenido capacidad de incidencia porque de lo contrario todos estos temas hubiesen quedado un tanto relegados en términos de cómo se están asumiendo las realidades de los ODS, de cambio climático, de los temas de sostenibilidad, del tema de equidad, el tema de cómo tratar de incidir en el equilibrio territorial, puesto que hay de nuestra masa de 14 municipios, hay 3 que son los que tienen muchísimo más ingresos, hay otros 4 que por ahí mediano, y hay otros 4 por ahí que son los que tienen menos ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para volcar un poco esto del desarrollo social en estos que tienen muy, muy pocas posibilidades de hacerlo? Así que son de a pequeñas, ¿verdad? Son de a pequeñas cosas, pequeños instrumentos, pero que lo que sí estamos seguros que el reconocimiento nacional e internacional lo tenemos y que gracias a la buena ejecución técnica y a la idiosincrasia o personalidad que se tiene en la institución metropolitana es que hemos logrado avanzar en todos estos grandes retos de cómo crecemos en un desarrollo más equitativo, más solidario, más compacto, más resiliente. Eso. De acuerdo, muchas Gracias. gracias. Vale, hay 2 manos levantadas, Martín y Jonathan David. Por favor, si podéis formular rápidamente las preguntas, ¿vale? Porque más que nada que es la hora de ir terminando y, ¿vale? Para no alargar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Formulo rápido la pregunta. No sé si no me quedó claro, porque pido disculpas porque llegué tarde también, pero ¿cómo pasa por la oficina de ustedes el tema de la obra pública que define hacer cada uno de los municipios? Si es que pasa o si es que la definen ustedes. No sé si se entiende. Si un municipio define hacer una obra pública, ¿tiene que pasar por ustedes como si fuera un desarrollador privado o no? Para los efectos de los permisos, ¿o para qué? Ambos, sí, para los efectos de los permisos y si o sea, en caso de ser financiada o tener aporte de dinero por parte de ustedes, eso es lo que no me queda claro, pero no sé si lo explicaron antes, por eso. Vamos a ver, la obra civil del desarrollo territorial, digamos, está bastante centralizado acá y las de tipo estructurante pues se hacen desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad? Nosotros no tenemos transporte descentralizado, las calles las construye Obras Públicas, el agua por lo general lo hace la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, no obstante hay algunas municipalidades que manejan sus propios servicios, pero eso es muy poco, y en términos de la obra que pudieran hacer en términos de cementerios, parques, por lo general nos piden apoyo a nosotros. Y sí hay solicitud de permisos acá, puesto que se sienten bastante respaldados de saber que los proyectos son diseñados o concebidos y validados por nuestros expertos. Así que, ahora, por ejemplo, además, los municipios cuando hacen obra, por lo general hacen obra también con cooperantes directos que tienen, no con préstamos, y les exigen además de todo que tengan el respaldo técnico, así que por lo general siempre no he solicitado. Es más, si no, también la misma gente cuando les hace un poco de exigencias para saber de la transparencia, pregunta, ¿y tiene permiso de LOPAMS? Y le mandan a preguntar al señor alcalde que si tiene permiso de LOPAMS. Es decir, ese reconocimiento de la institución de la capacidad técnica, yo creo que toda la ciudadanía la tiene asumida, y el saber que la OPAMS le ha dado permiso, pues es un respaldo para todos. En principio así se vive. Perfecto, muchas gracias, clarísimo. Ok. Gracias. Mi pregunta va más que todo al tiempo. Me pareció muy interesante el tema de cómo conjugaron esta autonomía municipal. Me encantaría entender cuánto tiempo les tomó que los municipios soltaran ciertos temas de planificación. No sé, no lo escuché, pero sí veo cómo
soltar esas, literal, esas acciones tan propias de los municipios y en qué momento ustedes la toman y cómo conjugaron esa autonomía del municipio para no entrar en conflicto municipio-área metropolitana? Bueno, las funciones de la planificación del territorio fueron dadas desde, se recogen como tal en sus estatutos y en la ley que se aprobó en el año 94, o sea, casi que es de entrada. Y la institución fue diseñada para que fuese a través de los permisos que pudiese estar viviendo desde un principio. Por lo tanto, los 11 municipios que iniciaron el asocio, desde ya tenían asumido de que la competencia cedida era la de la planificación y el control del territorio en términos de los desarrollos inmobiliarios. Y lo otro es de que nuestros municipios no disponen de personal, de una gran cantidad de personal. Los municipios grandes sí, pero los pequeños no. Y los medianos y los pequeños no, pues. Así que ese personal experto está acá, contratado por nosotros y pagado por nosotros. O sea que para ellos se les hace cómodo, y además un poco es como transparencia, pues así no se manipula el que a este se le dio permiso porque le dio comisión o no le dio comisión y a este otro no. O sea, es cualquier cosa, pregunten a los PAMS. Es decir, cuando nosotros tenemos una cantidad de requerimientos de si se le ha dado permiso a tal proyecto y en qué condiciones, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nosotros tenemos una unidad de acceso a la información pública, también tenemos un portal de datos abiertos. Tratamos y debemos pues de estar contestando, por lo tanto esas capacidades las municipalidades no la tienen, no, esa presión además de todo de ser cuestionados de alguna manera también se la han quitado. O sea que es una especie de comodidad en algunos, si bien es cierto han cedido su competencia porque es un poder de negociación fuerte para el desarrollo de la ciudad y los inversionistas y beneficios propios, pues, ¿verdad? Pero creo que se les hace más cómodo probablemente porque están respaldados ante cualquier señalamiento. Vale, de acuerdo. No sé si, Yolanda, podrías, por favor, finalizar la presentación para que nos podamos ver, para despedirnos. Ah, ok. Porque así nos vemos todos en la galería ¿Dejé de compartir ya? No. Sí, dejar de compartir la pantalla. Más que nada que si nos podemos ver todos. Pero no sé. Aquí no finalizar presentación, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Es que yo no lo puedo hacer, yo no soy la host, no lo puedo. Yo lo estoy probando también. Vale. Un segundito. Bueno, no, es igual. Un segundito, ahorita. Vale. Ya lo vi. Ahora, ya está. Vale, era más que nada para poderos ver a todos bien. Bueno, agradecer mucho la intervención. Yo creo que ha sido muy interesante. Además, bueno, claro, en este taller vamos avanzando, ¿no?, sobre temas de gobernanza metropolitana y este pues es un ejemplo muy interesante, un poco distinto. Veremos el siguiente, que es la semana que viene en el área metropolitana de Barcelona, porque tiene ocupa otros ámbitos, digamos, ¿no? Tiene otras especificidades, ¿no? Yo de este modelo me quedo con esta parte muy fuerte técnica, digamos, un predominio, ¿no?, de lo técnico sobre lo político, digamos. Esta es como la baza, ¿no? Y también la protección que tiene por la institucionalización que tiene por la ley, ¿no? Y esta autonomía financiera, que esto es bastante inédito en los modelos, en los gobiernos metropolitanos, que normalmente justamente dependen mucho de las transferencias de los municipios o de los estados, ¿no? Y en este caso,
pues esto es bastante singular, ¿no? Que tengáis esta autonomía financiera. O sea, que esto es un ejemplo muy interesante comparado con otros, ¿no? Que normalmente es uno de las debilidades, ¿no? Esta ausencia de poder levantar impuestos, ¿no? Esto me lleva, pero ya lo dejo aquí, con un poco el dilema ¿no? De la revolución inglesa liberal. Fue como el no taxation without representation, ¿no? Es decir, no tasar, ¿no? Sin tener representación. En este caso, bueno, son licencias, no son servicios, y hay la parte de la representación política que a lo mejor no sé, tampoco que es tarde, pero no sé si alguna vez se ha puesto sobre la mesa la cuestión, pues, de una elección directa de una alcaldía metropolitana o de, ¿sabes?, de la parte esta, o no, simplemente está aceptado, pues, que esta vez está la financiación de estos servicios y no hay debate político sobre el tema, ¿no? Entiendo que no hay, que es un tema que no se ha puesto nunca sobre la mesa, el tema de la elección directa. De la elección directa, dice. Sí. Elección directa de un alcalde metropolitano, sí, no, eso no, ni se recoge en nuestro marco de ley, puesto que no existe, está el gobierno central, varios otros órganos, y el gobierno local. No existe el nivel intermedio. Vale. No, es un caso muy interesante. Bueno, pues agradecerte mucho la intervención. Todos por el chat también están felicitando la presentación. Y a todos, pues continuad por favor con la participación tanto en el foro con la actividad evaluable, y nos vemos en una semana, pues, con María Peix del área metropolitana de Barcelona. Que paséis una semana muy buena todos. Y gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Llegaremos temprano la otra semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Yolanda. Buen fin de semana. A todos y todas, igualmente. Que vaya muy bien. Adiós.